Bienvenido a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. ¿Hasta dónde puede llegar alguien por aparentar? ¿Qué se esconde detrás de una sonrisa amable, de una señora educada y elegante que ofrece una taza de té? En el corazón de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, una serie de muertes misteriosas empezó a inquietar a la comunidad. Las víctimas parecían haber fallecido de forma natural, hasta que los rumores comenzaron a circular. Todas tenían algo en común. Eran mujeres, amigas cercanas y compartían algo más que la confianza. Compartían una amiga envenenadora. Hoy te traigo la historia de María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, más conocida como Gilla Murano, una mujer que supo jugar su papel de dama de sociedad mientras ocultaba un secreto mortal en su bolso, cápsulas de cianuro. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Nos situamos en Argentina, en el año 1979. Para ese momento, el país vivía una dictadura militar que había comenzado 3 años antes. La inflación fue en un año del 160%. Se habían congelado los salarios y se habían desregularizado las condiciones laborales. Esto había provocado una gran diferencia entre ricos y pobres. En este contexto tan duro, nuestra protagonista de hoy tenía una posición muy cómoda en la sociedad. Se trataba de María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, o como la mencionaremos a lo largo del caso, Gilla Murano. Posteriormente hablaremos sobre ella, su niñez, su juventud y su vida adulta. El 24 de marzo de ese mismo año, Gilla se encontraba en casa de una de sus primas segundas, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, que era íntima amiga de Gilla, cuando de repente la mujer empezó a sentirse muy mal, hasta el punto en el que empezó a arrastrarse hasta llegar al pasillo de las escaleras del edificio en el que vivía, muriendo tras sufrir un tremendo mareo. Mientras el conserje la atendía, Gilla corrió al interior de la vivienda con el objetivo de buscar la agenda de Carmen Zulema, también conocida como Mema, y avisar a sus amigos, conocidos y familiares, indicando lo que había ocurrido. Como la mujer se retrasaba y las ambulancias ya estaban en el lugar, el conserje entró en la residencia, pudiendo observar que todo estaba revuelto, y Gilla tenía en su poder una serie de papeles y un frasco. Cuando el hombre preguntó qué era aquello, ella afirmó que eran unas medicinas y se las guardó apresuradamente en el bolso. Durante el funeral de Mema se comentó la tragedia alrededor de Gilla, ya que en febrero habían fallecido 2 amigas íntimas de la mujer. Esto parecía un golpe durísimo para la mujer. Sin embargo, unos días más tarde, una hija de Mema se percató de que la casa de su madre estaba revuelta, a lo que Gilla había asegurado que rebuscó hasta encontrar la agenda de su prima. Pero además, faltaban unos papeles que eran pagarés en los que Gilla se comprometía a devolver a su prima por triplicado una inversión que había hecho Mema por 20 millones de pesos argentinos. A día de hoy, esa cantidad equivaldría a unos 6.000 dólares. Diana, la hija de Mema, sabía que su madre llevaba mucho tiempo reclamándole el dinero a su prima, y que Gilla siempre le daba largas. También era consciente de que las otras 2 amigas fallecidas de Gilla habían tenido exactamente el mismo problema que había tenido su madre con esta mujer. Diana pensó que algo extraño estaba ocurriendo, así que decidió preguntar a los testigos que habían estado presentes el día de la muerte de su madre. Así es como el conserje avisó de que vio a Gilla con papeles y un bote de medicamentos que guardó en su bolso aquel día. Diana decidió con estas sospechas que tenía que ir a la policía,
pidiendo la exhumación del cadáver de su madre y hacer una autopsia con la causa real de su fallecimiento. La policía decide investigar y hace la autopsia al cuerpo de Mema, descubriendo restos elevados de cianuro en el estómago y en los intestinos. En esta ocasión, cuando se interroga al conserje, que fue un testigo clave para la investigación, afirmó haber visto a Gilla Murano con un paquete en la mano, que posteriormente se descubriría que era lo que se conoce en Argentina como masitas, lo que viene a ser una especie de galletas dulces. Era muy común en la mujer llevar estos dulces para obsequiar a las visitas. A raíz de esto, se investigó también la muerte de Nilda de Lina Gamba, que tuvo lugar el 11 de febrero de ese mismo año, 2 días después de haber cenado en casa de su amiga Gilla. La mujer falleció con los mismos síntomas que Mema, con fuertes dolores de estómago y con náuseas. El médico que la atendió vio claros síntomas de intoxicación. Solo 15 días después del fallecimiento de Nilda, murió otra amiga de Gilla, Lelia Élida Formisano de Ayala, bajo los mismos síntomas. Se confirmó que en la casa se habían encontrado restos de masitas, al igual que el dulce que Gilla había llevado a casa de su prima Mema. La policía pidió la exhumación de los cadáveres de las dos amigas de Gilla y debido a la descomposición que durante el proceso se genera una sustancia similar, los investigadores fueron incapaces de determinar si los restos encontrados pertenecían a cianuro o se habían producido posterior a la muerte. Debido a esto, no había evidencias claras de envenenamiento. La deuda acumulada con estas tres mujeres era de $300.000 de la época. A día de hoy, y teniendo en cuenta la inflación, sería como $1,500,000. El 27 de abril de ese mismo año, Gilla fue detenida en su domicilio, acusada de haber envenenado a las tres mujeres. Ella siempre mantuvo la postura de que era inocente de todos los cargos. De hecho, se llegó a rumorear que los interrogatorios podían durar horas y horas y ella permanecía imperturbable. Por este motivo, tuvieron que contar con la colaboración de 2 psicólogos o psiquiatras forenses para ayudarles en obtener una confesión. Aún así, fue inviable. Sin embargo, hicieron una evaluación de Gilla que resultó bastante significativa, ya que indicaba que era una persona muy inteligente con rasgos psicopáticos, narcisista, exhibicionista, histriónica, muy exagerada y sobre todo muy manipuladora. De hecho, cuando estuvo encarcelada se hizo con una camarada de presas que hacían todo el trabajo duro por ella, e incluso llegó a convertirse en la cocinera de la prisión. Llegó a convencer a los de la condicional que tenía un extraordinario comportamiento, obteniendo varios permisos con los que fue a visitar a sus hermanos y en los que acudía con frecuencia a misa. En 1980, poco más de un año tras su encarcelamiento, Gilla sufrió un desvanecimiento en prisión, trasladándola a un hospital donde la detectaron un tumor. Fue operada y se recuperó exitosamente. 2 años después, en 1982, el juez a cargo del caso, Ángel Mercado, la absolvió de todos los cargos, dejándola en libertad. En el auto judicial ponía que todas las pruebas apuntaban en contra de Gilla, pero alegó que no había testigos directos de los crímenes y, por tanto, no podían imputárselos a ella. En 1985, la Cámara de Apelaciones la encontró culpable de todos los cargos y volvió a ser encerrada en prisión, siendo condenada a cadena perpetua. 10 años más tarde salió de prisión, ya que le conmutaron la cadena perpetua y porque se aplicó la ley 2 por 1, que consideraba que tras cumplir 2 años de prisión preventiva, cada día posterior se computaba doble para el cumplimiento de la pena. Como dato anecdótico, cuando Gilla quedó libre, mandó unos bombones a todos los jueces que habían participado en la sentencia de apelación, a modo de agradecimiento. Vamos a proceder ahora a contar un poco su historia. Gilla nació en el seno de una familia acomodada el 20 de mayo de 1930, en Corrientes, Argentina. Se llevaba muy bien con su familia, con sus hermanos, teniendo una infancia muy feliz. Sacaba muy buenas notas, era muy sociable y tenía muchos amigos. En su juventud decidió estudiar magisterio, aunque nunca ejerció. Encontró un trabajo como secretaria y parecía que tenía muchos pretendientes. En 1953 aceptó la proposición de matrimonio de un abogado, Antonio Murano, que tenía 14 años más que ella, con el que se trasladó a vivir a Buenos Aires, asentándose en el barrio de Montserrat. Es un histórico barrio que tiene muchos edificios emblemáticos y suele ser de interés para turistas.
Así es como se la conoció posteriormente, bajo el seudónimo de Gilla, la envenenadora de Montserrat. El matrimonio tuvo un hijo al que llamaron Martín. El marido de Gilla no quería que trabajara y aceptó ser ama de casa, pero le aburría la vida rutinaria y comenzó a acudir a muchas fiestas donde conoció a muchos hombres, llegando a afirmar haber tenido 250 amantes. También confirmó que fue de uno de ellos de quien obtuvo toda la información financiera para comenzar en sus negocios. En 1970, para sufragar los gastos que tenía debido a tantas fiestas, se dedicó a las inversiones. Ella decía ser prestamista, pero realmente lo que hacía era algo similar al negocio piramidal. Es decir, las rentabilidades que prometía las pagaba con nuevas inversiones. El dinero se lo gastaba, y el que entraba con nuevas inversiones lo utilizaba para pagar intereses a la gente que había invertido en ella. 9 años después se encontró ahogada, porque había gente a la que no le devolvía ni su dinero ni la rentabilidad, y tenía muchos acreedores que ponían en duda la viabilidad económica del negocio de Gilla. La mujer fue capaz de convencer a muchas personas para que invirtieran en su negocio, sin que tuviera ningún conocimiento financiero, ya que tenía un gran don de gentes, a la que todo el mundo conocía por tener muy buenas relaciones con empresarios, políticos, militares, de los que se suponía que sacaba información para invertir su dinero, como hemos mencionado. Cuando no tenía dinero que devolver a sus acreedores, tomó el camino del silencio, en lugar del camino de la verdad. Tristemente, 3 personas aparentemente fallecieron en manos de Gilla. Al salir de prisión en 1995, su marido ya había fallecido, teniendo por tanto una pensión, y su hijo no quería saber nada de ella. Cuando Gilla falleció en abril de 2014 con 83 años, su hijo afirmó que no fueron solo 3 víctimas mortales, sino que hubo muchos más, asegurando que su madre había asesinado a entre 10 y 15 personas. De hecho, en 2016, Martín publicó un libro llamado Mi madre, Gilla Murano, en el cual hizo acusaciones muy duras hacia su madre. Por ejemplo, comenta que cuando era un niño de unos 5 o 6 años, su madre le hacía ir a los encuentros con sus amantes, alquilando la habitación contigua donde él se quedaba mientras su madre estaba con su amante en la otra habitación, incluso obligándole a llamar los tíos a todos ellos. No se sabe cuánto de verdad hay en estas acusaciones. Martín es un personaje mediático en el país y, además de escribir el libro, acude a programas de televisión. Una vez afirmó que se había hecho una prueba de ADN y que Antonio Murano no era su padre. Al salir de prisión, la mujer se casó con un hombre y acudió a muchos programas televisivos. Fue en uno de estos programas que su nuevo marido se enteró de quién era verdaderamente Gilla. Al enterarse, le pidió el divorcio. Tiempo después, la hija de este hombre afirmó que ella les había robado joyas por valor de $30.000. Esta familia no lo denunció nunca. No sabemos si porque no tenían pruebas, no era verdad o no querían involucrarse. Tiempo después, Gilla se volvió a casar, en esta ocasión con un hombre ciego. La familia de este hombre tampoco hablaba bien sobre la mujer, pero el matrimonio no duró mucho tiempo. Finalmente, Gilla acabó sus días en un geriátrico porque sufría demencia y Alzheimer, y murió, como ya hemos mencionado, a la edad de 83 años. No tenía familia que fuera a verla, ya que todos habían fallecido a excepción de su hijo, pero que, como ya hemos mencionado, no tenía buena relación con su madre. Destacar que hace un tiempo, Martín, el hijo de Gilla, puso a subasta el juego de té con el que su madre ofrecía la merienda a sus amigas. Gilla Murano murió en 2014 a los 83 años sin mostrar arrepentimiento, ni siquiera confirmar que había sido la culpable de los hechos. ¿Era una mujer desesperada por mantener las apariencias o simplemente una manipuladora fría y calculadora? Tal vez ambas. Lo cierto es que sus víctimas no murieron por accidente. Gilla usó el veneno más viejo del mundo, la confianza. Gracias por acompañarme en este episodio de Archivo Mortal. Recuerda, a veces el peligro no tiene cara de monstruo, tiene sonrisa, perfume caro y una taza de té servida con elegancia. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.